En este momento, Draco insultó a los padres de Harry, a los padres de Ron e insultó a Hagrid. Entonces, Harry y Ron se pusieron de pie inmediatamente. Ellos se pusieron de pie inmediatamente y están listos para pelear. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. En el episodio de hoy hablaremos de cuando Harry conoce a Draco Malfoy y también cuando Harry conoce a Hermione Granger. Recordemos que Harry y Ron están en el tren, el expreso de Hogwarts, y están comiendo muchos dulces mágicos. Por ejemplo, hay unos dulces llamados grajeas de todos los sabores de Bertie Butts. Y Harry abre una caja de estas grajeas de todos los sabores y Ron le dice, debes tener cuidado con esas, porque cuando dice allí dice todos los sabores, realmente son todos los sabores. Aquí hay unos ejemplos de algunos sabores: plátano, pimienta negra, arándano, mocos, ¿no? Mocos que salen de la nariz, sabor a mocos, suciedad como basura, gusanos, sabor a gusanos, imagina esto, gusanitos, cera de oídos, la cera que hay dentro de los oídos también, césped que es como grama que hay enfrente de las casas, esto es césped. Huevo podrido. ¡Wow! ¿Comerías tú una de estas grajeas? Tal vez hay una que es sabor a huevo podrido. Salchichas, no está tan mal. Jabón, una grajea de sabor a jabón. Tutti frutti, tal vez está bien. Tutti frutti, todas las frutas. Algodón de azúcar. Cereza, esto es más normal. Este sabor es más normal. Canela, también canela. Sandía, manzana verde, limón, marshmallows, ¿no? Sabor a marshmallows y sabor a vómito. Sabor a vómito. Vómito. Entonces, Harry tiene curiosidad y él toma una grajea. Pero no le gusta mucho el sabor, no le gusta mucho. Me pregunto cuál es el sabor. Cuando Ron y Harry están comiendo todo tipo de dulces, aparece un chico con su cara un poco redonda, su carita un poco redonda. Y el chico pregunta, oigan chicos, ¿ustedes han visto a un sapo? ¿Han visto a un sapo? Este chico está buscando a su mascota. Su mascota es un sapo. Y Harry y Ron le dicen no hemos visto a un sapo, no.
Entonces este chico, él se va. ¿Tú sabes quién es este chico en la historia? ¿Lo sabes? Cuando el chico se va, Ron le dice a Harry que si Ron tuviera un sapo, a él no le importaría perder a este sapo. No le importaría perderlo, ¿no? Perder a este sapo. Pero también dice, bueno, yo tengo una rata y esta rata es un poco patética, como no tiene mucho valor, ¿no? Ron le cuenta a Harry que ayer él intentó hacer un poco de magia, un poco de magia y transformar o convertir a esta rata en color amarillo, así como este dulce acá, color amarillo. Y que si le pregunta si Harry quiere ver esto, quiere ver. Harry, por supuesto, tiene mucha curiosidad. Él quiere ver algo de magia. Quiere ver algo de magia, seguro. En el momento que Ron comenzaría a hacer la magia, apareció otra vez el chico de cara redonda, pero él no estaba solo. También iba una chica con él, una niña con él. Esta niña observó a Ron que tenía la varita mágica en la mano y dijo, ¡oh! Están haciendo magia. Oh, vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero ver esta magia. Quiero ver esta magia. Entonces Ron está un poco inseguro, pero dice, esto se llama aclarar la garganta. Y Ron dice, rayo de sol, margaritas, volved a María a esta tonta ratita. Pero no sucedió nada. No sucedió nada. Scabbers continúa durmiendo. Continúa durmiendo. La chica se sienta y le dice a Harry y a Ron, no funcionó esta magia. También les dijo que nadie en su familia eran magos o brujas. Ella se sorprendió cuando recibió su carta de Hogwarts. Se sorprendió mucho. ¡Wow! Una escuela de magia. ¡Wow! Y también les dice que ella aprendió todos los libros de memoria, ¿no? De memoria. Esto significa ella tiene en la mente, en su cerebro, toda la información de los libros del colegio, toda la información, o de los libros de la escuela, ¿no? Y también dice Hermione, hola, soy Hermione Granger. Y ustedes dos, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Ron dice, yo soy Ron Weasley. Y Harry también se presenta, yo soy Harry Potter. Y la chica dice, ¿eres tú? ¿Eres tú realmente Harry Potter?
Yo sé todo sobre ti. Tú apareces en unos libros, tu nombre, Harry Potter, aparece en unos libros. Por ejemplo, Historia de la magia moderna o Defensa contra las artes oscuras. Y también en el libro Grandes eventos mágicos del siglo XX. Entonces Harry está muy sorprendido. Su nombre aparece en libros, en libros. Pero Hermione Granger habló todo esto muy rápido, muy rápido. Yo, por supuesto, soy la primera bruja en mi familia. Nadie en mi familia era mago y cuando recibí mi carta de Hogwarts yo estaba muy sorprendida. Y después supe que todos esos libros eran importantes y yo leí todos los libros. Habló muy rápido, muy rápido. Este es nivel de español avanzado, ¿no? Nivel avanzado. Hermione pregunta, ¿ustedes dos ya saben a cuál casa van a ir? Yo quisiera ir a Gryffindor, ¿ah? Gryffindor, porque oí que Albus Dumbledore estuvo en Gryffindor también, pero pienso que Ravenclaw no es tan mala tampoco, no es tan mala. También les dice a Harry y a Ron que deben cambiarse la ropa y ponerse un uniforme de Hogwarts, ¿no? Y le dice a Ron que tiene la nariz sucia. Tú tienes la nariz sucia. Y todo esto Hermione lo habla rápido y un poco mandona, así como... Es como si ella es el jefe, ¿no? O la jefa, si ella es la jefa de ellos dos. Entonces ella habla muy rápido, ¿no? Cuando Hermione sale junto con el otro chico, Ron le dice a Harry, cualquier casa donde yo voy a estar, yo no quiero la misma casa que Hermione, ¿no? No quiero estar junto con Hermione, ¿no? A Ron no le gusta la actitud de Hermione. No le gusta, no le gusta. Él no sabe que en el futuro ellos serán una pareja. ¿Mm? Spoiler alert, ¿no? Alerta de spoiler. Ellos serán una pareja. Pero el primer día a él no le gusta esta niña, no le gusta. Harry le pregunta a Ron, ¿en cuál casa están tus hermanos? Por ejemplo, Percy y Fred y George, ¿no? Sus hermanos que estudian en Hogwarts ahora. Y Ron le dice, toda mi familia siempre ha estado en Gryffindor. Si yo no estoy en Gryffindor, esto será una decepción para mis padres. Creo que Ravenclaw no está mal también, pero definitivamente yo no quiero estar en Slytherin. No quiero estar en Slytherin. Y entonces Harry le pregunta, ¿en Slytherin es la casa donde quiero decir, donde quien tú sabes estaba? Y Ron le dice, ajá, pero Ron tiene miedo de hablar de este tema, de hablar de este mago tenebroso, ¿no? Tenebroso.
Ron no quiere hablar de este mago, de quien tú sabes. Harry tenía la duda: ¿qué hace un mago al salir de la escuela de Hogwarts? ¿Qué hace un mago al graduarse de la escuela de Hogwarts? Y Ron le cuenta que su hermano Charlie, está en un país llamado Rumania, y que él está estudiando a los dragones. ¡Wow! Estudiando a los dragones ahora. Me pregunto si es un tipo de universidad para magos, tal vez, una universidad para magos, porque él dice que Charlie estudia dragones. Él no dice que Charlie trabaja con dragones, ¿no? Él estudia dragones. Tal vez es una especialidad de los magos. Escribe en los comentarios si tú piensas que los magos van a una universidad o si al salir de Hogwarts ya son profesionales, magos profesionales. También dice que su hermano Bill, él trabaja en África. Después, en el libro 3, sabemos que Bill está en Egipto. Y claro, Egipto está en África, ¿no? Está en el norte de África. Y que él trabaja para el Banco de los Magos Gringotts. Bill trabaja para la banca, se le puede llamar la banca o el banco. Está bien, la banca de los magos llamada Gringotts. Y después Ron le pregunta a Harry: oh, hablando de Gringotts, ¿tú sabes la noticia? Una noticia que salió en el periódico de los magos, que se llama El Profeta. Así se llama el periódico de los magos, El Profeta. Le dice: ¿tú sabes esta noticia? Y le dijo: alguien intentó robar una cámara de alta seguridad, Es decir, ahí tienen tal vez mucho dinero o tal vez algo muy importante. Y Ron le dice a Harry que todo el mundo está preocupado porque tal vez quien tú sabes esté detrás de este problema, de este intento de robo. Ahora Harry está pensando: wow, alguien intentó robar esta cámara. Cuando vemos a Hermione con una larga cabellera que te dice: suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita tinin, 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 para saber cuándo publicamos los próximos videos de la serie de Harry Potter o de diferentes temas que hablamos en este canal. Esto dice Hermione, no Ismar, Hermione. Harry ahora sentía un poco de, como una punzada de dolor, una punzada, como un poquito, como un poco de dolor en su cicatriz, cada vez que alguien decía, cada vez que alguien hablaba de quien tú sabes. Y él pensó: wow, tal vez esto es porque yo ahora estoy en el mundo mágico. Tal vez. Después, Ron le preguntó a Harry: oye, Harry, ¿cuál es tu equipo favorito de Quidditch? ¿Tu equipo favorito de Quidditch cuál es? Y Harry le respondió: yo no conozco ningún equipo de Quidditch. No conozco ningún equipo.
Y Ron está sorprendido. ¿No conoces equipos de Quidditch? No puedo creerlo. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month, I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. Entonces Ron comenzó a explicarle que el Quidditch es un deporte muy emocionante donde los magos vuelan sobre escobas mágicas y que ellos utilizan un equipo especial, que utilizan bates, que utilizan diferentes tamaños de pelotas, diferentes tamaños. Por ejemplo, una pelota muy pequeñita que se llama la snitch dorada y otras pelotas que se llaman quaffles y diferentes cosas. Y Harry, él está poniendo atención porque creo que a Harry aquí ya le comienza a gustar el Quidditch, ¿no? El Quidditch, porque Ron habla con mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Ron le dice, es el mejor deporte en todo el mundo, esto es fascinante, las personas vuelan aquí, vuelan allá. Entonces, sí, definitivamente ahora Harry tiene interés en este deporte, en el Quidditch. Cuando Harry y Ron hablan del Quidditch, llegan tres muchachos, y el muchacho que estaba en medio de los otros dos compañeros era el mismo muchacho que Harry conoció en el Callejón Diagón. Bueno, lo vio en el Callejón Diagón, pero ellos no se presentaron. Harry aún no sabe cómo se llama este chico pálido, ¿no? Pálido. Él no sabe. Es un chico rubio. Su cabello es rubio. Pero sí, ellos antes hablaron en el Callejón Diagón. ¿Tú sabías este dato? Harry no conoció a Draco. Bueno, ahora no sabe el nombre aún, pero él no conoció a este chico en Hogwarts, como se ve en una película de Harry Potter. Él lo vio y hablaron por primera vez en el Callejón Diagón y ahora está a punto de conocerlo, a punto de saber cómo se llama. Este chico era muy altanero, como. Era muy orgulloso. Parecía un aristocrático. Y dice, ¿es verdad lo que todo el mundo está diciendo? ¿Que en este vagón está Harry Potter? Así que eres tú, ¿no? Eres tú, Harry Potter. Draco habla de una forma muy especial. Y también dice, este es Crabbe, este es Crabbe y este es Goyle. Crabbe y Goyle son dos chicos grandes, eh, un poco obesos también, un poco obesos, que siempre están al lado de Draco. Ellos parecen guardaespaldas. Es como ellos deben cuidar y proteger a Draco. Y en este momento Draco también dice, después de presentar a Crabbe y Goyle, dice, yo soy Draco, pero Ron, al escuchar este nombre Draco,
que es un nombre que suena como la palabra dragón, es parecido a la palabra dragón, él se ríe un poco. Se ríe así como. Y este chico le dice, Draco le dice, oh, ¿tú piensas que mi nombre es gracioso? Yo no debo preguntar tu nombre. Tienes el cabello rojo, tienes ropa de segunda mano, ¿no? Ropa que es vieja y seguramente tú eres un Weasley, un Weasley. Mi padre me dijo que todos los Weasley son pelirrojos y tienen más hijos de los que pueden alimentar, más hijos de los que pueden alimentar. Y después volteó a ver a Harry y le dijo, pronto comprenderás que no todas las familias de magos son iguales. Tú no quieres ser amigo de la clase indebida, la clase de magos indebida. Yo puedo ayudarte con esto, le dijo Draco. Y le extendió la mano a Harry para estrechar su mano. Pero Harry no aceptó esta idea, no quiso estrechar la mano de este chico, porque a Harry no le gusta la actitud de Draco Malfoy, no le gusta que él es alguien tan orgulloso, decimos a veces alguien tan creído, tan altanero, no le gusta esto. Entonces Harry no le estrechó, esto se llama estrechar la mano, Harry no le estrechó la mano. Y este chico se sintió un poco avergonzado, como no le gustó esta idea y le dijo, si yo fuera tú, tendría cuidado, Potter, porque de lo contrario, tú terminarás igual a tus padres. Igual a tus padres. Recordemos que los padres de Harry Potter lamentablemente están muertos. Están muertos. Y estas son palabras muy duras de Draco Malfoy, porque es casi como amenazar de muerte a Harry Potter. Le dice, tú puedes terminar igual a tus padres. Y dice, ellos tampoco sabían lo que era bueno para ellos. Si tú continúas mezclándote o relacionándote con gentuza como los Weasley o como Hagrid, tú terminarás igual a ellos, a tus padres. ¡Wow! Draco usa la palabra gentuza, ¿no? Gentuza es como gente, pero es una palabra despectiva. Esto significa la palabra gentuza. Y esta es la palabra que usa Draco. En este momento Draco insultó a los padres de Harry, a los padres de Ron e insultó a Hagrid. Entonces Harry y Ron se pusieron de pie inmediatamente. Ellos se pusieron de pie inmediatamente y están listos para pelear. Podemos ver que ellos están muy enojados ahora. Pero Ron está tranquilo
porque sus amigos son muy grandes, son muy grandes. Entonces dice, oh, quieren pelear con nosotros. ¿Eh? Él está confiado porque tiene dos gorilas, ¿no? Dos guardaespaldas. Y le dice, nosotros no nos vamos a ir ahora. Nosotros vemos que ustedes tienen muchos dulces aún y nosotros ya terminamos nuestros dulces. En este momento, Goyle intentó agarrar un dulce. Él quiso agarrar un dulce de la mesa, pero antes de agarrar el dulce, él dio un grito. ¡Ah! Y era la rata de Ron, Scabbers. Scabbers le había mordido. Esto se llama morder. Morder. Le había mordido la mano a Goyle. Entonces Goyle está con mucho dolor. Y él incluso lanzó a esta rata. Y los tres chicos, Crabbe, Draco y Goyle, salieron de este compartimento del tren. Salieron. Ron y Harry, a ellos les da un poco de risa esto. ¿Oh? Y Ron le pregunta a Harry, oye, ¿tú ya conocías a Draco Malfoy? Y Harry le contó que antes lo vio en el callejón Diagon, cuando ellos estaban comprando el uniforme, las túnicas. Acá le están poniendo una túnica negra a Draco. Es el uniforme de Hogwarts. Harry dice que él conoció a Draco ese día, unos días atrás. Entonces Ron le dice que él ha escuchado hablar de los Malfoy, los padres de Draco. Y que ellos antes estaban de parte de quien tú sabes. Ellos, los padres de Draco, eran no amigos, pero estaban en el mismo bando de quien tú sabes. También explica que cuando esa especie de guerra iba a terminar, los Malfoy regresaron al lado bueno, digamos al lado de Albus Dumbledore, regresaron y ellos dijeron que alguien los había hechizado con una varita, como los tenía como dominado su mente con una varita, un hechizo. Pero Ron dice, los Malfoy no necesitan un hechizo para estar en el lado oscuro. Ellos son del lado oscuro. En ese momento, cuando están hablando de Draco, regresó Hermione Granger, y les dijo, ustedes deben cambiarse de ropa y ponerse el uniforme de Hogwarts. Ella ya tiene puesto el uniforme de Hogwarts. Para las niñas es una falda gris, calcetas grises, zapatos negros y la túnica negra. Ella tiene listo su uniforme y le dice a estos chicos, ellos están vestidos de forma casual, no tienen el uniforme de Hogwarts. Les dice, deben cambiarse ahora. Es como una orden. A esto en español se le llama ser mandón. Es una chica mandona.
Mandar a alguien es darle órdenes a alguien. Ella es un poco, le gusta dar órdenes. El tren se detiene, se oye un silbido del tren y todos los estudiantes bajan del tren. Ellos bajaron del tren. Ahora están explorando este lugar, esta estación de tren. ¿Tú sabes en qué lugar están ahora ellos? ¿Cómo se llama este pueblo? Oh, este pueblo se llama Hogsmeade. Ellos están en la estación de tren de Hogsmeade. Luego escuchan una voz de un gigante. Este es un gigante que dice: todos los de primer año por acá. Síganme, síganme. Todos los estudiantes de primer año. Porque en el tren también hay chicos más grandes, de segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año y séptimo año. Séptimo. Pero solamente los estudiantes de primer año deben seguir a Hagrid, ¿no? Él es Hagrid, seguro. Luego de esto, Hagrid guía a los estudiantes por un sendero, un camino con muchos árboles alrededor. Este es un sendero como en el bosque, un sendero en el bosque donde hay muchos árboles. Y después llegan a la orilla de un lago negro. Este es un lago negro. Y todos los estudiantes suben a pequeñas barcas. Estas son barcas. En realidad suben en parejas, parejas de compañeros. Por ejemplo, Harry va con Ron, van juntos. Hermione con Neville. Y Hagrid él solo, en un bote, él solito. Después de avanzar en estos botes, ir hacia adelante, ellos ven el majestuoso castillo de Hogwarts. Y todos dicen: ¡wow! El castillo es hermoso el castillo. ¡Wow! Después de llegar al otro lado del lago, ellos aquí suben unas escaleras de piedra. Estas escaleras están hechas de piedra, como roca, ¿no? De roca. Y Hagrid, él tiene un farol en su mano y él toca la puerta. O puedes decir, llama a la puerta también. Toca la puerta o llama a la puerta. 3 veces. Ton, ton, ton. Y así termina nuestro episodio de Harry Potter de hoy, cuando Draco nos dice fin de esta parte de la historia. Si tú quieres saber cómo continúa esta historia y qué pasa el próximo episodio, donde conoceremos personajes muy interesantes, ¿no? Personajes fascinantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo episodio de esta serie. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.